Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada. Nuestra base era Don Bosco, pero por el momento estamos utilizando únicamente los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 21. Entonces San Pablo, después de terminar su tercer viaje, regresa para ir a Jerusalén a adorar, pasa por Éfeso, habla a los presbíteros obispos de ahí y después sigue su camino. En el capítulo 21 dice esto: así que separándonos de ellos, de los obispos de Éfeso, nos embarcamos, fuimos derechos a Kos, una isla griega, y al siguiente día a Rodas, otra isla, y de ahí a Pátara, donde habiendo hallado una nave que hacía la travesía a Fenicia, Líbano actual, nos embarcamos y nos dimos a mar. Aquí dice nos embarcamos, San Lucas lo acompaña. Cuando está presente, dice nosotros, ¿sí? Nos embarcamos. Entonces van ahora a Jerusalén, pero todavía por el mar. Luego dimos vista a Chipre, otra isla, que dejamos a la izquierda, navegamos hasta Siria, y después embarcamos en Tiro de Líbano, porque ahí había de dejar su carga la nave. Esto dura días. En Tiro encontramos discípulos, es decir, cristianos, bautizados. En Tiro encontramos discípulos con los cuales permanecimos 7 días. ¿Por qué permanecen? Porque no hay barco, tú tienes que esperar. Ellos, movidos del Espíritu Santo, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Entonces empieza ahora los anuncios, dicen todos, profetizan, no vaya a Jerusalén, va a tener problemas. Profetizaban, no vaya a Jerusalén. Pasados aquellos días salimos, iban acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Ahí, puestos de rodillas en la playa, oramos y nos despedimos y subimos a la nave, volviéndose ellos a sus casas. Entonces ven aquí, están rezando de rodillas, puestos de rodillas. El hecho de rezar de rodillas es bíblico. Puestos de rodillas en la playa, oramos. Esto está Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, 5. Después suben a la nave, nosotros yendo de Tiro a Tolemaida, acabamos nuestra navegación y saludamos los hermanos que nos quedamos un día con ellos. Entonces llegan a otra ciudad y ahí también quedan con los fieles discípulos, los cristianos. Al día siguiente salimos, llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, nos quedamos con él. Entonces, ¿dónde quedan? No queda hotel, no hay hotel. Sí había algo, pero van con los fieles cristianos y quedan en la casa del diácono Felipe. Felipe tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Entonces Felipe tiene 4 hijas vírgenes, es decir, solteras, castas, puras. Y estas muchachas profetizan. Habiéndonos quedado ahí varios días, bajó de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Qué va a hacer el profeta Agabo? Y bien, el cual, llegándose a nosotros, tomó el cinto de Pablo. Va a ser exactamente como hacían los profetas del Antiguo Testamento. Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos con él, dijo: eso dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y lo entregarán al poder de los gentiles, de los romanos. Entonces aquí algo maravilloso. Agabo, este profeta, y bien, dice a San Pablo lo que va a pasar. Si usted sube a Jerusalén, los judíos te amarán, te atan y te entregan a los paganos. Lo que pasó. Cuando oímos esto, tanto nosotros como los del lugar le instamos a Pablo que no subiese a Jerusalén. Todos insisten, no vaya. Pablo entonces respondió: ¿qué hacéis con llorar y quebrantar mi corazón? Pues pronto estoy
no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ahí San Pablo está decidido a ir. No pudiendo disuadirle, guardamos silencio, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esto, provistos de lo necesario, subimos a Jerusalén. Iban con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos condujeron a casa de Mnasón, cierto chipriota, discípulo antiguo, en la cual nos hospedamos. Entonces, aquí siguen su camino. Llegados a Jerusalén, fuimos recibidos por los hermanos con alegría. Es la gran fiesta, ya llega a Jerusalén. El gran Pablo llega a Jerusalén, está recibido por los hermanos aquí los discípulos cristianos, con alegría. Al día siguiente, Pablo, acompañado de nosotros, visitó a Santiago apóstol, ¿sí? Reuniéndose ahí todos los presbíteros, los sacerdotes. Después de saludarlos, contó una por una las cosas que Dios había obrado entre los gentiles por su mano. Entonces Pablo cuenta todo lo que habían hecho en el tercer viaje, en las misiones, el bautismo de estas familias paganas, hechas cristianas, el hecho de imponer las manos sobre la cabeza para ser sacerdotes, para ser diáconos. Cuenta todo lo que habían hecho, y claro, esto daba gozo a los discípulos de ver que el evangelio está difundiéndose. Ellos, oyéndole, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de creyentes hay entre los judíos, y que todos son celadores de la ley. Entonces ellos también dan su testimonio. Hay muchos millares, muchos judíos ya creyentes, ya se hicieron bautizar, pero son celadores de la ley. Porque dicen esto. Estas palabras muestran cuán aferrados a la ley vivían en la ciudad santa los convertidos del judaísmo. Entonces son judíos cristianos. Sí son cristianos, sí están bautizados, sí creen en Cristo, pero también siguen la ley antigua. Y esto va a causar problemas. Entonces están muy apegados a la ley de Moisés. Entonces estas palabras muestran cuán aferrados a la ley vivían en la ciudad santa los convertidos del judaísmo, y con qué poca simpatía miraban la predicación paulina de libertad de la ley mosaica y la salud por solo la fe de Jesucristo, tanto por los gentiles como por los judíos. Entonces esos judíos cristianos bien no están muy contentos de San Pablo, que ya dejó de lado la ley del Antiguo Testamento, la ley, más bien la liturgia de ley. El apóstol no se niega a condescender con esta flaqueza y se ofrece a ser de padrino a aquellos nazarenos cristianos. El apóstol no se niega. Entonces aquí San Pablo hace atención, ok, vamos a bajar un poco el tono para no escandalizarlos. ¿Qué hacemos? Para no escandalizarlos. En el versículo 21 del capítulo 21 de los Hechos sigue diciendo: pero esos judíos cristianos, celadores de la ley, han oído de ti, Pablo, que enseñas a los judíos de la dispersión que hay que renunciar a Moisés, y les dices que no circuncidan a sus hijos, ni sigan las costumbres mosaicas. Ay, qué escándalo para esos pobres judíos. Entonces han oído, es verdad, San Pablo dice, Cristo ya nos libera del yugo de la antigua ley. ¿Qué hacer pues? Seguro que sabrán que has llegado. Haz lo que vamos a decirte. Entonces le da unos consejos. Tenemos 4 varones que han hecho voto. Tómalos, purifícate con ellos y págales los gastos para que se rasuren la cabeza, y así todos conocerán que no hay nada de cuanto oyeron sobre ti, sino que sigues en la observación de la ley. Haga lo que tenemos. Sigue, por momento, esta costumbre del Antiguo Testamento.
Cuanto a los gentiles que han creído, ya les hemos escrito nuestra sentencia de que se abstengan de las carnes sacrificadas a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado y de la fornicación. Es el capítulo 15, cuando los apóstoles habían escrito a los cristianos de Antioquía, ¿no? Porque unos judíos cristianos habían dicho a los recién bautizados de seguir la ley de Moisés, y los apóstoles dicen: gente sin nuestro conocimiento y aprobación fue perturbada a ustedes, no les hagan caso, esto lo que tienen que hacer, abstenerse de la fornicación, de la sangre y culto de los ídolos. Entonces hagan esto. Entonces Pablo, tomando consigo a los varones, purificado, es decir, hace ritual judío, con ellos al día siguiente, entró en el templo, anunciando el cumplimiento de los días de la consagración, para saber el día en que pudiese presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces San Pablo obedece, hace caso a los consejos que le dan. ¿Y qué va a pasar? Cuando estaban para acabarse los 7 días, judíos de Asia, de Turquía actual, que le vieron en el templo, alborotaron a la muchedumbre y pusieron las manos sobre él gritando: israelitas, ayudadnos. Nos hacen los escandalizados, israelitas, ayudadnos, este es el hombre que por todas partes anda enseñando a todos contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar. Como si fuera poco, ha introducido a los gentiles, a los paganos en el templo y ha profanado este lugar santo. Pero hay gente que pone su nariz donde no, y bien van a hacer una catástrofe. Sin intervención de la policía romana hubieran hecho un crimen de asesinato de un inocente. Entonces hay gente siempre que piensa dar gloria a Dios cuando tiene que callarse, ¿no? y no sabe qué. Es mentira lo que dicen, no, es mentira, pero mienten, ¿no? Sin problema. Mire, este es el hombre. Entonces empiezan a gritar: ayudando a los israelitas, es el hombre que por todas las partes anda enseñando contra el pueblo. No es verdad, no es verdad. Él dice: yo soy listo de dar mi vida por mi pueblo. Contra la ley, no destruye la ley, la cumple. Y contra este lugar, no es verdad, nunca blasfemó nada del templo. Y como si fuera poco, ha introducido los gentiles en el templo y ha profanado ese lugar. Bien. Era que habían visto con él en la ciudad a Trófimo, efesio, y creyeron que Pablo lo había introducido en el templo. Ahí también han visto la cosa y ya alargan, mezclan. Toda la ciudad se conmovió y se agolpó en el templo. Cogiendo a Pablo, le arrastraron fuera del templo, cerrando enseguida las puertas. Mientras trataban de matarle, van a matar, un crimen. Mientras trataban de matarle, llegó la noticia al tribuno de la cohorte de que toda Jerusalén estaba amotinada. Entonces llega la noticia a los militares romanos que hay un alboroto. Y tomando al instante los soldados y los centuriones, corrió hacia ellos. En cuanto vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de golpear a Pablo. Entonces imagínense cuántos están dando golpes y golpes a Pablo para matarlo, pero cuando ven los soldados romanos llegar, entonces ya paran para que no sean acusados de esto, ¿no? Acércose entonces el tribuno y cogiendo a Pablo, ordenó que le echasen 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Entonces le ponen ya en cadenas. San Pablo está realizando la profecía del profeta Agabo, ¿no? Van a amarrarlo. Entonces le echan 2 cadenas. Y pregunta: ¿quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué va a pasar ahora? Y bien, va a pasar algo interesante, algo interesante. Los de la turba decían cada uno una cosa, y no pudiendo sacar nada en claro a causa del alboroto, ordenó llevarlo al cuartel. Entonces vamos a llevar a San Pablo al cuartel amarrado. Al llegar a las escaleras, en vista de la violencia de la multitud, mire cómo unos cuantos excita todo un pueblo. Pablo fue llevado por los soldados, pues la muchedumbre
seguía gritando: quítalo. Y a la entrada del cuartel dijo Pablo al tribuno: ¿me permites decirte una cosa? Él le contestó: ¿hablas griego? ¿No eres tú acaso el egipcio que hace algunos días promovió una sedición y llevó al desierto 4,000 sicarios? Bueno, no tiene nada que ver. Bueno, esta es la información del tribuno, ¿no? Respondió Pablo: yo soy judío, originario de Tarso, ciudad ilustre de Cilicia, Turquía actual. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Permitiéndoselo, él, Pablo, puesto de pie en lo alto de las escaleras, hizo señal al pueblo con la mano. Luego se hizo un gran silencio y Pablo les dirigió las palabras en arameo, diciendo, aquí empieza el capítulo 22 de los Hechos: hermanos y padres. Entonces Dios llama hermanos y padres. Que yo sepa, no son hermanos carnales, ¿no? Entonces, cuando vemos la palabra hermano en la Biblia, ya son hermanos. No, hermanos de pueblo, ¿no? Y padres, tampoco son sus padres. Sus padres están muy lejos de ahí. Es manera de hablar. Hermanos y padres, escuchadme la defensa que ahora os dirijo. Oyendo que les hablaba en lengua hebrea, aramea, guardaron mayor silencio y prosiguió. ¡Ah, qué maravilla! Entonces van a escuchar. San Pablo va a hablar y ellos escuchan. Y se presenta: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, educado en esa ciudad de Jerusalén e instruido a los pies de Gamaliel, según el rigor de la ley patria. Entonces yo soy uno de ustedes, celador de Dios, como todos vosotros lo sois hoy. Es verdad, ellos piensan dar gloria a Dios, pero como fueron engañados por los sumos sacerdotes, que Cristo era un impostor y no era el Mesías, entonces todo el que habla de Cristo ya está rechazado. Entonces yo soy uno de ustedes, celador de Dios, como todos vosotros lo sois. Perseguid de muerte esta doctrina. Y es verdad, San Pablo entraba con policías en las casas y llevaba a la cárcel a los discípulos cristianos. Hizo matar a San Esteban. Es verdad, hasta fue tan fanático que pidió cartas especiales para ir a Damasco y sacar de Damasco a los judíos bautizados, llevarlos a la cárcel y juzgarlos. Perseguía a muerte esta doctrina, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres. ¿Cómo podría justificar el sumo sacerdote y el colegio de los ancianos, de quienes recibí cartas para los hermanos de Damasco, a donde fui para tratar encadenados a Jerusalén, a los que ahí había, a fin de castigarlos? Dice la verdad, todo eso lo hizo. Pero aquí va a explicar qué pasó con él. Pero acaeció que yendo mi camino cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente me envolvió una gran luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Y yo dije: ¿qué he de hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate, entra en Damasco, ahí se te dirá lo que has de hacer. Entonces Pablo está dando su testimonio. ¿Qué pasó? Como de judíos perseguidor, totalmente anticristiano, va a convertirse. Ahí dice que el Señor me apareció y me dijo esto. Como ya no veía a causa de la claridad de aquella luz, conducido por los que me acompañaban, entré en Damasco. Un cierto Ananías, varón piadoso según la ley, acreditado por todos los judíos que ahí habitaban, vino a mí. Acercándose a mí me dijo: Saulo, hermano, mira. Y al mismo instante le miré. Prosiguió: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad y vieras al justo es Cristo,
y oyeras la voz de su boca, porque tú le serás testigo ante todos los hombres de que le has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lava tu cabeza con el bautismo. Entonces aquí realmente San Pablo cuenta su historia a este pueblo. Escuchan. Cuando volví a Jerusalén, orando en el templo, tuve un éxtasis, una visión, una revelación. Y vi al Señor, a Jesús, que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirá tu testimonio acerca de mí. Y yo contesté: Señor, ellos saben que yo era el que encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creen en ti. Y cuando fue derramada la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba presente y me gozaba y guardaba los vestidos, los que lo mataban. Hipócrita, él no quería mostrarse las manos, pero él se gozaba de que lo maten, ¿no? ¿Estaba de acuerdo? Entonces San Pablo, de un cierto modo, resiste a Cristo. Señor, usted se sale de aquí, pero ¿cómo? Ellos saben que yo fui un tremendo fanático anticristiano. Y bien, él me dijo, Jesús le dice: vete, porque yo quiero enviarte a naciones lejanas. Vaya a predicar a los paganos, a los pueblos que no saben. Hasta aquí le prestaron atención. Pero luego, levantando su voz, dijeron: quita ese de la tierra, que no merece vivir. Otra vez se cierran. En lugar de escuchar, de averiguar, no. Quita ese de tierra, mátalo. No merece vivir. ¿Y con qué derecho dicen esto ellos? Mire cómo se equivocan. No merece de vivir, dicen. Pobre de ellos, ¿no? Pobre de ellos. Quita esto, no merece de vivir. Y gritando tiraban sus mantos y lanzaban polvo al aire como locos. Ahí el demonio anda suelto. En vista de esto, ordenó el tribuno que lo introdujeran en el cuartel, que le azotarlo, ay Pablo, y le diesen tortura, a fin de conocer por qué causa gritaban así contra él. Así que le sujetaron para azotarle. Entonces van a encadenarlo y después a azotarlo. Y no es cualquiera los azotes romanos, no hay cuenta. Dijo Pablo al centurión que estaba presente. Entonces Pablo no dijo todo al inicio, y dijo: yo soy judío de Tarsis, pero no dijo lo que sigue. Entonces guardó una de sus cuartas en su manga. Ahora va a sacarla. Entonces, cuando están listos para azotarlo como un malhechor, como un extranjero, San Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un romano sin haberlo juzgado? Ahí muestra su pasaporte. ¿Es lícito azotar a un romano sin haberlo juzgado? Entonces, al oír esto, el centurión se fue al tribuno y se le comunicó diciendo: ¿qué ibas a hacer? Porque este hombre es romano. Por ley no puede azotar a los romanos. El tribuno se le acercó y dijo: ¿eres tú romano? Él contestó: sí. Y añadió el tribuno: yo adquirí esta ciudadanía por una gran suma de dinero. Pablo replicó: pues yo la tengo por nacimiento. Yo soy romano de nacimiento. Al instante se apartaron de él los que iban a darle tormento, los que iban a torturarlo, y el mismo tribuno temió al saber que, siendo romano, había encadenado a Pablo. Al día 12 ya San Pablo escapa a la muerte de los judíos y escapa a la tortura por su ciudadanía romana. Dios permitió, porque todavía no llegó el tiempo de morir de San Pablo. Entonces Dios utilizó a los romanos para defenderlo de la mano de estos judíos fanáticos. Al día siguiente,
sí, deseando saber con seguridad de qué era acusado por los judíos, le soltó y ordenó que se reuniesen los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín, y hermano a Pablo se lo presentó. Entonces ahora vamos a ver qué está pasando, por qué detestan a tal punto San Pablo. Esto será el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles.